Okay, today is September 14th. For today, we have an activity of reading the word in a box. Look in your book, the page 84. Page 84. I'm going to share the page on my screen. Give me a second, page 84. Okay, this is the page 84 in the book. It's an activity of reading the words in a box on the understand reference, okay? First, we're going to the bottom of the page here in the how to understand reference, okay? First, identify what these words refer to. The reference may come later. Pronouns, possessive, and determines. Adverbs like here, there, and now, or synonyms that like the general word theme. Know that it can also refer to a letter close, to weak sound or big shifts, or add emphasis. For example, it isn't the shifts that have changed or our word, it's. And the last one, identify phrases that tell you where to look, above, below, on the right, okay? So these are some tips about how to understand reference. Estos son algunos tips que nos dan sobre cómo entender referencias, okay? So now we're going to work the part number 1, okay? Look at the title of the article and the pictures, okay? Look at the title of the article. This is the title and the picture. We have 2 pictures in the article. What do you think the article is about? Okay, just reading the title and looking at the picture, what do you think the article is about? Viendo el título, leyendo el título y viendo las imágenes que aparecen en él, ¿de qué ustedes creen que se trata el artículo? The title is Inventions That Change the World. Okay, what do you think the article is about? Hilary? Looking the picture and reading the title, what do you think the article is about? Kenneth? Son inventos que Okay. podrían ayudarnos Okay, y mejorar nuestra calidad de vida. exactly. Inventions that can help us and better our lifestyle. Okay, so now we're going to read the article. Vamos ahora a leer el artículo. Tenemos alrededor de 7 párrafos. Vamos a irlos leyendo. Yo les voy a ir indicando para que ustedes vayan leyendo los párrafos. Okay. Okay. The paragraph number 1, until they transport. Okay. Laura, can you read the first paragraph? Until the parts were safe. Boxes they transport. Hasta donde lo marqué. Okay, ¿me escucha? Yes. Actually, 19 more seconds than a minute. Listen. Meters long, the length of 4 soccer five. My 3 class container ships are the world largest made man moving objects. They can transport up to 80 million containers and knows a space of for 36 billion cars, but despite the breathtaking size, it isn't this ship that have changed our world, isn't the 20 feet long steel boxes they transport. Okay, thank you, Laura. Now, Kenneth, can you read the second paragraph until say in
goods. Okay. To appreciate their impact on our life, it's necessary to look back at how things were done before they were invented. Until the 1916, ships had to be unloaded by hand. It would take 100 men 2 weeks to do that on big ships. It was a slow, labor-intensive process that made it expensive to import goods. Okay, thank you, Kenneth. Now, Isaac, can you read the next paragraph until his cargo faster? Okay. The idea of using container occurred to American Turskin company owner Malcolm McLaren on die in 1937. Frustrated by how long it took for the cargo to be unloaded at the docks, he realized that larger quantities of freight could be moved off the ship at the same time. He would hit his cargo faster. Okay, thank you, Isaac. Now the next paragraph. Daniel, can you read the next paragraph until say the revolution had started? Okay. Containers could be moved quickly between. Okay, Daniel, the part, the other part, McLean, te fuiste a la parte de abajo, estamos en el párrafo de arriba. McLean on the right. McLean on the right in the picture about develop this idea, and almost 20 years later, he was ready to put in April. No. Okay, April 26, 1956. 58. Shipping containers were loaded onto two converted old tankers in Fort Worth, New Jersey, and transferred to Tucson, Texas. The revolution had started. Okay, thank you, Daniel. Now the next paragraph, until say the sun estimated in the part above. Oriel, can you read the next paragraph? Yes, teacher. Containers could be moved quickly by crane and transferred unopened onto trucks and trains. Large ships could now be loaded in less than 24 hours by just a handful of workers. The cost of importing goods, which had once accounted. ¿Qué dice arriba, profe? Es que la línea roja no me deja ver. Okay, for around For around 30% of their price.
eventually fell to less than 1% according to some estimate. Okay, thank you, Ariel. Now, Juan Cherio, can you read the other paragraph until the part say consumerism have begun? But the result was that God manufactured more cheaply in the one place could be sold for the same price on the other side of the world. Electronic goods that had been imported from Japan, for example, could now be sold at a competitive price in stores across Europe and the USA. The age of globalized consumption had begun. Okay, thank you, Juan. Now, Christina, can you read the last paragraph? Despite his hugely successful business career, McLean was relatively unknown when he died in 2021. But on the day of his funeral, ships arms around the world rained out as a tribute to the man whose invention changed the world. Okay, thank you, Christina. Okay, we're going to see since the beginning. Okay, we have to practice more our speaking about the numbers. Tenemos que practicar un poquito más con respecto a la lectura de los números. Vamos a ir párrafo por párrafo para ver bien de qué es lo que estamos hablando. Okay, you saw the title, Inventions that Changed the World, inventos que cambiaron el mundo. At 399 meters long, the length of 4 soccer fives marks triple-E class container ships as the world's largest man-made moving objects. They can transport up to 18,000 containers, enough space for 36,000 cars. But despite their breathtaking size, it isn't the ships that have changed our world, it's the 20-foot long steel boxes they transport, ¿ok? Ahí podemos ver entonces que nos está hablando sobre más o menos la imagen 1 que dice que 399 metros de largo, que vendrían siendo alrededor de 4 campos de fútbol, 4 campos de fútbol. El contenedor de barcos más grande puede transportar alrededor de 18,000 contenedores, lo que es un espacio suficiente para 36,000 carros, ¿ok? Tiene una medida de 20 pies de largo, lo que él transporta. In the second paragraph, to appreciate their impact on our life, it's necessary to look back at how things were done before they were invented. Until the 1960s, ships have to be unloaded by hand. It would take 100 men to 2 weeks to do that on big ships. It was a slow labor-intensive process that made it expensive to import goods. Ok, entonces aquí vemos que para apreciar el impacto de nuestras vidas es necesario mirar hacia atrás de cómo las cosas se hacían antes, ¿verdad? Antes de que esto fuera inventado. En los años 1960, los barcos tenían que ser, como quien dice, todas estas cargas que llevaban los barcos antes se hacía de una manera manual, lo que tomaba alrededor de 200 o más de 100 hombres y 2 semanas para hacer todo esto, ¿ok? Se hacía de manera lenta, era una labor intensiva ese proceso, lo que hacía también al igual caro importar bienes por la mano de obra y el tiempo que demoraba. En el tercer párrafo, the idea of using containers occurred
to American Trucking Company owner Malcolm McLean on day in 1937. Frustrated by how long it took for his cargo to be unloaded at the docks, he relicts that if a larger quantity of freight could be moved off the ship at the same time, he will get his cargo faster, ¿ok? Entonces, ¿de quién fue la idea de este invento? De esta personita que tenemos aquí arriba, en la primera imagen, cual su nombre es Malcolm McLean. ¿Okay? Malcolm McLean en el año 1937, debido a la frustración que él sentía de cuánto tiempo le tomaba pues realizar las cargas. En el siguiente párrafo, McLean, underwriting the picture above, developed his idea and almost 20 years later, he was ready to put into action. On April 26, 1956, 58 shipping containers were loaded onto two converted old tankers in Port Newark, New Jersey, and transported to Houston, Texas. The revolution had started, ¿ok? Ahí nos repiten pues que McLean es la persona que vemos en la imagen de arriba y que su idea le tomó alrededor de 20 años ponerla en pie, ¿ok? O ponerla en acción. El 26 de abril de 1956 se cargaron 58 containers, 58 contenedores que fueron movidos desde New Jersey hasta Houston, Texas. En el siguiente párrafo, perdón. Containers could be moved quickly by crane and transferred unopened onto trucks and trains. Large ships could now be unloaded in less than 24 hours by just a handful of workers. The cost of importing goods, which had once accounted for around 30% of their price, eventually fell to less than 1% according to some estimates, ¿ok? Los contenedores ya podían ser movidos de manera más rápida y podían ser transferidos sin necesidad de abrirse en camiones, inclusive tren. ¿Ok? El tiempo para cargar ahora los barcos, que antes veíamos que podían tomar alrededor de 2 semanas, ya era 24 horas, ¿ok? Era un cambio radical en cuanto al tiempo, de igual manera la reducción de los costos, que era un 30%. En el siguiente párrafo vemos, the result was the goods manufactured more cheaply in one place could be sold for the same price in the other side of the world. Electronic goods that had been imported from Japan, for example, could now be sold at a competitive price in stores across Europe and the USA. The age of globalized consumerism has begun. El resultado de todo esto es que los bienes manufacturados eran más baratos en un lugar y podrían ser vendidos al mismo precio en el otro lugar del mundo. Por ejemplo, los bienes electrónicos que eran importados desde Japón podían ser vendidos a un precio competitivo en tiendas a través de Europa y de los Estados Unidos. Y el último párrafo que nos habla, despite his hugely successful business career, McLean was relatively unknown when he died in 2001. But on the day of his funeral, sheep horns around the world ran out as a tribute to the man whose invention changed the world. ¿Ok? A pesar de la exitosa carrera de negocios que tenía McLean, relativamente, pues él era desconocido hasta cuando él murió en el año 2001. En honor a él, en su funeral, los barcos sonaron lo que sería como, no sé exactamente ahorita mismo el nombre en español, pero no es el pito, es como el cuerno, que nos ponen aquí el cuerno, pero no es la traducción, alrededor del mundo, en tributo al hombre que hizo un invento que cambió el mundo. ¿Ok? Yo sé que todos vemos siempre cuando pasamos, sobre todo que vamos hacia el área de Amador, que está Panama Port, vemos estos barcos inmensos con el montón de contenedores, pero jamás se nos ha pasado por la mente de quién fue la persona que ideó o quién fue la persona que hizo esto posible, los inventos, y que a la larga sí fue un invento que cambió el mundo, porque como vimos, pues, aparte de disminuir lo que era el tiempo de transportar una cosa de una cosa a un lado a otro, también ayudó a lo que era el área manufacturera con respecto a la venta de los precios de la misma. Okay, now we're going to complete the part number 3.
Choose the correct answer A, B, or C. Tenemos 3 frases que debemos completar con las letras A, B o C. The number 1. McLean's idea was quickly put into action, frustrated him, or saved a lot of time at the dock. Which letter is the answer? The letter A, B, or C? La idea de McLean, ¿qué pasó con la idea de McLean? Was quickly put into action, frustrated him, or saved a lot of the time at the docks. La C, profesor. Letter C, yes, es la letra C. Porque la letra A dice, era rápido de poner en acción. Ahí vimos claramente que le tomó 20 años. La B decía que lo frustraba, no lo frustraba, lo que le frustraba era la situación y de ahí fue donde salió la idea. Y la C, save a lot of time at the docks. Eso fue lo que salvó mucho tiempo, ¿verdad? The number 2, the main reason containers were revolutionary was that they made it cheap to transport goods by sea. They could also go on trains and trucks, or they allow Japan to export electronic goods. Sí. Okay, Juan says the letter C. Everybody think the same? Or somebody think is other idea? Somebody have other idea? The main reason containers were revolutionary was that, la razón principal, ok, recuerden, la principal, the main reason. Pueden que las 3 sean razones, pero la principal. They made it cheap to transport goods by sea. Hacía más barato el transportar bienes por el mar. They could also go on trains and trucks. También podía ir en trenes y en camiones. Or they allowed Japan to export electronic goods. Le permitía a Japón exportar bienes electrónicos. ¿Cuáles ustedes piensan que sería the main idea? La idea principal, porque las 3 son válidas. Si leemos, las 3 son válidas, pero ¿cuál sería la idea principal? B, la B. The letter B. Okay, the main reason is the letter A. They made it cheap to transport goods by sea. ¿Cuál era la idea principal? Era en cuanto al costo. Era más barato, o lo hacía más barato transportar bienes a través del mar. Okay, and the last one, the number 3, the article's main purpose is to, the article's main purpose, remember this word, main, es principal. Pueden que hayan muchas razones, pueden que no todas las razones sean válidas, pero la principal. The article's main purpose is to show how big container ships are, show how important the container is, or tell us about Malcolm McLean. ¿Cuál ustedes creen que es el propósito principal del artículo? Principal. Recuerden, como les dije en anterior, puede que las 3 sean propósitos, pero ¿cuál ustedes creen que es la principal? Show how big container ships are. Show how important the container is. Or tell us about Malcolm McLean. Laura, what do you think is the answer? La B. The letter B, exactly. Show how important the container is. El propósito principal es mostrarnos la importancia de los contenedores, ¿ok? Todas son propósitos, porque hablarnos sobre Malcolm McLean también es un propósito. Ya de aquí en adelante, cuando ustedes escuchan el nombre Malcolm McLean, ya ustedes saben que este fue, como quien dice, el creador de la idea de los contenedores. Mostrarnos qué tan grandes son los contenedores de barco también es un propósito, pero the main purpose is to show how important the container is. ¿Ok?
That is the main purpose. Así que vamos a recordar esa palabra aquí en adelante, la palabra main, que es principal. Cada vez que escuchemos main, eso nos quiere decir que pueden haber muchos propósitos, pero debemos mencionar la principal. So, about this lesson, you will have a homework for the next week. Okay, what is the homework? You have to think of another invention that had changed the world and write a paragraph describing it. Okay, la tarea para la próxima semana sobre este tema va a ser que ustedes tienen que pensar, buscar, investigar sobre otro invento que haya cambiado el mundo. ¿Ok? Un invento que haya cambiado el mundo y escribir un párrafo sobre ese invento. The evaluation will be oral. ¿Ok? Va a ser de manera oral. Como es una actividad de reading, you have to read the homework to be evaluated. Para yo poder evaluarlos, ustedes me van a tener que leer la tarea. No es que si ese día usted no asistió, usted me va a decir, no, teacher, es que yo no asistí, pero le mandé la tarea por Gmail, revíseme. No, la evaluación es de manera oral. De acuerdo a lo que yo escuche, que usted me está leyendo, que usted investigó, entonces en base a eso yo le voy a poner su evaluación. O sea que si usted no asiste el día de la evaluación, yo le voy a tener que asignar otro día para que usted la realice porque la evaluación es de manera oral. ¿Ok? Eso va a aparecer en el MERET, pero desde ya les voy diciendo, pues para el que le gusta, pues ir adelantando, vaya viendo qué opciones de inventos tienen para ir organizando. ¿Ok? Any question about the lesson or about the homework? No? Okay, if you don't have any question, we're going to leave the meeting until here and see you tomorrow. Okay? Teacher, la investigación tiene que ser en el cuaderno y nosotros la leemos y bueno, pues, la exponemos. O puede ser en computadora y también la exponemos. Como Lo puede hacer en computadora, porque recuerda que la evaluación va a ser de manera oral. Si usted lo escribió a mano, a computadora, no importa, porque lo que yo voy a evaluar es lo que usted lea. Así que usted es libre de escribirlo como. ¿Ok? Ok. Any question? Another question? Es sobre inventos que han cambiado el mundo, ¿verdad? Ajá, que han cambiado el mundo. Inventos que han cambiado el mundo. Exacto. ¿A qué nos referimos que han cambiado el mundo? A que nos han facilitado cosas, aunque han mejorado nuestra calidad de vida. A eso nos referimos cuando hablamos que han cambiado el mundo. ¿Ok? Anybody else? Another question? No? Okay, guys, see you tomorrow. Bye.